lo infinito, eso de infinitas posibilidades y demás. Pues primero que nada quiero ver una cosa, ¿tú qué entiendes por infinito? ¿Qué tantas opciones crees que pueda haber con eso? Un sinfín de posibilidades, un sinfín de situaciones, un sinfín de roles cambiados. Y al decir un sinfín podemos pensar en algo tan simple como que respires en un segundo y haya un multiverso en el que respires medio segundo antes o medio segundo después. De hecho, sí. ¿Crees que puede haber una variedad de multiversos en donde sea la posición de un átomo la única diferencia entre el uno y el otro? Sí. Uh-huh. Sí, O sea, ¿crees que siquiera podría ser capaz de expresarlo en una cantidad? ¿En un número? para repetir la pregunta se trabó. ¿Crees que siquiera podrías imaginarlo como un número? ¿Como una cantidad que lo representase? No. Uh-huh. Lo sé, es el tema con los infinitos. Pero, ¿sabes? Yo considero que respecto a lo que se plantea con el multiverso, al menos en la película, no puede ser que sean infinitos. Yo creo que hay un límite a lo que es la existencia de los universos. Hay unas ciertas reglas a las cuales se ajustan que impiden que todo sea posible. Ajá, ¿cómo cuáles? Bueno, uno de los conceptos en los que pensé fue que en la lógica de la consecuencia y la causa. Ya ves que se supone que a cada acción corresponde una reacción. Pues pensé en lo siguiente. ¿Crees que sea posible que exista un universo en el cual tú existas, pero con otros padres? O sea, que tus padres nunca se hayan conocido, sino que seas hijo de otras personas, pero a la vez seas tú mismo igual. Lo había pensado de pequeño, sí. O por ejemplo, ¿crees que exista un universo en el cual pudo haberse formado una palomita, tú sabes, de esas que comemos, no sé cómo la conozcas en tu país, pochoclo también le dicen, llámalo X, llámalo Y. El punto es, una que se haya formado sin la necesidad de haber estado expuesta al calor. ¿O crees que se pueda generar una reacción de efervescencia como la que se produce al poner el Alka-Seltzer en el agua sin que haya los elementos necesarios para que se forme? Creo que ya estoy empezando a confundir. A lo que me refiero es que para que las cosas se generen debe de haber un impulso para estas, una causa, una razón de ser de estas. Es por esto que una de las consideraciones que tengo respecto a todo esto de la infinidad, del multiverso y demás, es que si suprimes la causa, naturalmente suprimes la reacción que le corresponde. Por ende, no puedes pensar en hechos en los que tú existas, pero que tus padres no se hayan conocido, que hayan tenido otra pareja, llámalo X, llámalo Y, porque estás precisamente suprimiendo la causa de tu existencia, y eso ya supone un límite. Tiene sentido. Cain, como que a ti te veo murmurando algo que quieras decir al respecto. Yo diría que tiene sentido, ¿no? Creo que la existencia de un multiverso implicaría que hay como normas físicas que permiten la existencia de este concepto. Entonces, si me dices existe como un número infinito de realidades, de posibilidades, entonces vas a caer en el problema de que, bueno, hay algún universo en el cual no sea posible que exista el universo, y si dices que sí, o que es posible acceder al multiverso, o la existencia de este universo entra como en una especie de problema paradójico así muy incómodo donde la existencia del multiverso está previniendo su propia existencia o algo así. O sea, creo que el ejemplo de los padres está como bastante bueno porque hay como limitaciones en lo que un multiverso que entre comillas podría ser infinito realmente pues, podría llegar a ser. Yo creo que suponiendo que en todos los universos dentro de un multiverso existen las mismas leyes físicas y demás, sin la regara, incluso en el multiverso donde son pinturados y creo que se transformaban. Todavía hay
acerca de infinidad sin limitaciones, pues ya sería como meter paradojas de existe esto, pero también existe otra cosa que niega la existencia de la otra, o existe un concepto que anula la existencia del resto de conceptos. Entonces, creo que al menos en Marvel no tenían pensado eso, tenían pensado nada más distintas maneras de ponerle esa zona, ponerle distinta zona a la interpretación de Benedict Cumberbatch y demás. Pero pues creo que realmente hay como una limitación que diría se acerca bastante al infinito, pero no llega a eso, a mi parecer. Ujú. A eso me refería, sí, debe haber ciertos principios lógicos. Por ejemplo, me gusta que mencionaste lo del universo de pintura porque, pues en principio, muy difícilmente se haría algo así, pero uno puede pensar, bueno, quizás un universo donde se pueda dar la vida a base de, no sé, ponle tú que silicio, ponle tú que una otra manifestación, pero sigue habiendo principios lógicos superiores, axiomas, los cuales sirven para limitar ciertas cosas. Ponle tú que principio de no contradicción, tipo que en una misma cosa se den dos fenómenos contradictorios al mismo tiempo en el mismo lugar. O, por ejemplo, esto que acabo de exponer, de que se den las consecuencias de una cosa sin que su causa esté presente. Pero bueno, creo que este tema hizo que algunos quisieran hablar, algo que quieran decir al respecto, ¿alguien más? No, Ok, ok. Pues entonces continúo con otra limitante que vendría siendo la contradicción en cuanto a sucesos multiuniversales. En sí, por ejemplo, en la película se ve todo esto de las acciones de la Wanda, de cómo es que afecta el Darkhold en las diferentes realidades a través del multiverso y todo eso y tal. Pero de vuelta, siguiendo con, si se supone que el multiverso es de infinitas posibilidades, uno se puede imaginar que fácilmente hubo como al menos otros 100 millones de Wandas, los cuales experimentaron cada suceso al pie de la letra y que tuvieron sus ligeras variaciones. Por ejemplo, caso de que al menos una de ellas haya logrado su cometido, y eso debió haber sido suficiente para haber causado una crisis en todo el multiverso, si nos vamos según lo que la película dice está en riesgo. Así que entonces, dado que al final eso no viene pasando, y que de hecho las acciones de la Wanda que vemos durante la película terminan desapareciendo los Darkholds de todo el multiverso, según alcanzamos a ver, significa que hay ciertos hechos los cuales no se pueden manifestar en el multiverso de una pluralidad de formas. En este caso, los hechos que afectan al multiverso con su totalidad y pueden tener efectos capaces de destruirlo. Parece que en esto solo se puede dar un escenario, que es que el multiverso siga preservándose de una forma o de otra. Creo que también implica que hay como una sucesión temporal, como un orden de importancia en los multiversos. Porque hasta donde se tiene entendido, no creo que con que existiese una limitante de que hubiese un universo en el cual Wanda sí hubiese conseguido su cometido, hubiese causado una incursión. Yo diría que no hay como una limitación para que esto hubiese sucedido, pero no ocurrió porque algún universo, en este caso, digamos, el de la película, el principal, o tiene como un orden de importancia jerárquico en los eventos que pasan ahí, o no todos los multiversos transcurren al mismo tiempo, por decirlo así. Me imagino que, por ejemplo, este multiverso donde Wanda destruyó todo gracias a su deseo de conservar sus pequeños hechos de los Sims, pudo haber pasado, pero no ocurrió porque no estaba como previsto que sucediese tan temprano. O digamos, si el universo principal sucedía en el momento cero, este hubiese sucedido, digamos, como 2 horas después, por decirlo así. Pero como en el universo donde estamos, el cero, por decirlo así, ocurrió antes, pues, digamos, se cancela. Lo cual también creo que implica que el multiverso constantemente se está cancelando de estas maneras, como que se está anulando su propia capacidad de ramificarse al mismo tiempo que infinitamente, entre comillas, supongo, se está ramificando. Es una buena forma de exponerlo. ¿Alguien más que quiera comentar algo al respecto? Eso podría
Entonces, como por ejemplo en nuestro universo no se puede ver la luz, entonces a lo mejor hay ciertas acciones que se interpretan como no puedes directamente por el multiverso en su totalidad. Ujú. En este caso, como decíamos, acciones cuyo resultado sea la destrucción misma de este multiverso. Es como si el multiverso en su totalidad fuera un organismo el cual busca su autopreservación, el continuar y continuar y continuar, y entonces suprime activamente los escenarios que podrían llevarlo a su destrucción. Y también pensando en el multiverso, al pensar en el infinito, también hay que pensar en que hay cosas que se dan con mayor probabilidad de otras. Eso me hace pensar, por ejemplo, en cuántos universos de los aquí presentes están, pues digamos, apenas en las primeras etapas del Big Bang, cuántos no tienen vida de ningún tipo, cuántos tienen formas muy básicas de vida, como por ejemplo apenas unas bacterias en todo el universo, o cuántas tienen manifestaciones que sean solo cerebros flotantes, los cuales son capaces de, a través de la imaginación, creerse que viven en un universo complejo y vasto, cuando en realidad se trata de solo ese cerebro imaginando flotando en el espacio, por ejemplo. O sea, la presencia de estas estructuras más básicas debería de ser la norma en el multiverso, no aquellas que son más complejas y que tienen toda esta cantidad de formas de vida pensantes y activas. Bueno, eso puede ser que sencillamente los universos más complejos se agrupan, o sea, es como va creciendo, o sea, los universos que recién están empezando, están agrupados en un sitio, los universos que ya están más avanzados están en otro sitio, o sea, más o menos, si pensamos eso. Como tipo una especie de pirámide en la que, por ejemplo, es más fácil viajar hacia universos de tu mismo nivel o de niveles más cercanos que a niveles que están más alejados, siendo los más cercanos, por así decirlo, estructuras con un grado de complejidad y los más alejados estructuras ya sean las más simples o las más complejas de las complejas. Puede haber sentido, puede haber algún, como, no sé, la película de Phineas Cipher que para viajar por el universo tenías que atravesar todo en una línea específica y solo los más cercanos podías entrar, algo así era, me parece. Solo que en este multiverso sería que los grupos, o sea, todos los universos que forman parte de un grupo, por ejemplo, todos los multiversos Marvel, se pueden cruzar con relativa facilidad. Es interesante pensar eso porque te hace pensar si funciona como una carretera en la que si estás en A y quieres llegar a C debes necesariamente atravesar un punto B, o realmente si estás en un punto específico de A, desde ese punto A puedes llegar hacia cualquier lado, hacia B, hacia C, hacia D. Digo, ¿es algo lineal o son intersecciones conectadas todas entre sí? Es otra forma de pensarlo. Yo creo que más bien sería como, ¿viste esos arbustos secos del desierto que van rodando y que son un montón de ramas entrelazadas, algo así? Puede ser, puede ser. ¿Alguien más que tenga algo que decir al respecto? Diría que el de Marvel es más como libre acceso a las personas que tienen como la capacidad de ello. Porque creo que nunca se especifica, digamos, si hay como una cercanía entre los universos y demás. O, por ejemplo, en el universo de los Illuminati, qué tan cerca estaba como del universo principal, por decirlo así. Creo que a lo mejor podría decirse que sí se necesita transitar en carretera de manera tradicional para llegar de un universo a otro. Pero cosas como el poder de América Chávez o, por ejemplo, el hecho de deambular, o sea, tu magia es como tomar un atajo que no está ahí normalmente, es como si fuese una especie de agujero de gusano para llevar al siguiente nivel de estás deformando la materia, en este caso el multiverso mismo, digamos, el espacio físico que es el multiverso, si esto existiese, y lo estás usando como para acortar el trayecto que deberías recorrer, lo cual bastante interesante porque creo que en la primera película de Doctor Strange mencionan que la magia tal cual en Marvel es agarrar energía de otros universos y de aquí, maravillosa. Pero aquí tal vez quisieron como retomar eso y decir que, bueno, estás directamente manipulando la energía de otros universos para como
vez de usarla hacia ti, o digamos, tomarla de un lugar y usarla en donde estás, es directamente tú usar tu energía, la de tu universo, para involucrarte en el otro. No lo sé. Es decir, que hay un grado de dificultad para hablar de esto, precisamente porque el poder de América Chávez es algo que se pasa diciendo toda la película que no lo controla, y hasta el final cuando lo controla, pues ahí es cuando se supone que ya puede viajar específicamente al universo que quiere. Es como si su poder, cuando no lo controla, fuera como poner coordenadas de manera aleatoria y que te llevaran hasta quién sabe dónde, y una vez que ya la controla, como decir, ya puedo acceder a la coordenada exacta para ir a donde yo quiero tal cual. Es como la generación de semillas en Minecraft, en cierta forma. Saliéndonos un poco de Marvel, en DC me parece que su sistema de multiverso es que todos los multiversos vibran a una frecuencia específica de algo o algo así, y Flash puede cambiar de universo a voluntad porque puedes controlar la vibración de sus moléculas o algo así. Igual y funciona de una forma parecida. El poder de América Chávez es sencillamente que ella controla a qué universo pertenecen sus células o algo así. Pinche Flash pasó a ser literalmente un consolador de 5 velocidades para el multiverso. Flash está tan roto que lo tienen que nerfear en todas sus historias, porque si no, lo derrota todo Cristo en nanosegundos. Literalmente Flash es como que quizá DC la caga y dicen vamos a hacer a Flash que reinicie un universo por 18ª vez. Por eso es el vibrador ahí todo cumiado. Pero en sí, respecto a limitaciones del multiverso y cómo debe de funcionar y demás, son esas algunas de las cosas en las que estuve pensando. ¿Alguien más tiene otro pensamiento al respecto de ello? ¿Quién es el que está hablando? Es que más o menos escucho algo, pero no se oye con mucha claridad. Quien esté hablando puede acercarse más al micrófono o algo para que se lo oiga mejor. Un poco. Va relacionado a lo que hablamos del tiempo hace rato, ¿no? Tipo, pon tú que un universo cuya diferencia es que va con 1 hora de retraso, 1 hora de adelanto. Sí, me es similar a eso que comentó el buen Kaint hace rato. Y pues sí, también llegué a pensar en eso, porque de nuevo, si tomamos en cuenta la infinidad de los universos, debería haber, por ejemplo, universos en los que la única diferencia es 1 nanosegundo o ya sea de adelanto o de retraso. Y eso te hace pensar, ¿puedes ir a un universo que sea como el tuyo, pero que sea como 1 año antes? Si el infinito es una norma, debería de ser posible, ¿no? Sin mencionar que técnicamente ya hay viaje en el tiempo si tomamos en cuenta Endgame y demás, pero parece que todos prefieren ignorar eso. No lo creo, porque en cierta forma la dimensión del tiempo parece ser una que afecta a todos los universos por igual. En cierta forma parece que todos están yendo hacia adelante. Puede que con cronologías diferentes y todo eso, pero parece que todos existen dentro de este punto de hubo un inicio y desde aquí parten solo en una dirección. Ahora que lo pienso, que estamos hablando de limitaciones, me estoy pensando, dándome cuenta de qué pasa con un universo de antimateria, porque nosotros, nuestra física actual nos dice que nuestro universo tiene que tener un universo paralelo de antimateria, y si te metes ahí explota todo, literalmente, o sea, te convertiremos en la bomba nuclear más poderosa del planeta. Se supone que esa es la base de Galactus, que él consume antimateria. Con eso de que van a meter a los Cuatro Fantásticos de lleno eventualmente, sabes si manejarán ese concepto. Digo, aprovechando que metieron el multiverso, tal vez podría funcionar de alguna forma.
Pero bueno, dado el tema del multiverso, creo que ya manejamos bastante bien todo eso de sus límites y demás, así que me gustaría pasar a otro tema. El que tengo listado aquí en mi listilla vendría siendo respecto a la América Chávez, y quiero empezar con una cosa. Honestamente, cuando pusieron la escena de sus madres siendo absorbidas de repente por el portal, me andaba cagando de risa. Fue una cosa jodidamente hilarante para mí. Vato, es que los efectos en esa escena fue la forma en la que salieron volando. Es que me recordó escenas como de programas de Disney Channel, del Disney XD, como Estoy en la banda, cuando los personajes salían volando a una pared por X motivo. Parecía así. Digo, vaya, Sam Raimi literalmente pone esta pareja de lesbianas como por 10 segundos en su película y de inmediato se van volando a la verga. Muy probablemente una de las dos está muerta. Muy probablemente, aunque muy probablemente no. Se supone que el universo de América Chávez, como te dijeron en la película, es uno el cual es único y por ende alguien como la América Chávez no tiene sueños por ese mismo motivo, debido a que es una instancia única en el multiverso e irrepetible. Un momento, eso no es un conflicto. Hay universos únicos. Canónicos únicos. Debería de serlo. Y honestamente no entiendo por qué el de América Chávez debería de serlo cuando... No lo sé, al pensar en una especie de base única y irrepetible, pienso más en el concepto de entidades cósmicas al estilo de infinidad, eternidad e infinito, el tribunal viviente y todo eso antes que América Chávez. Me es bastante raro. A lo mejor no es que sea única, sino que los factores de su creación son tan absurdamente raros que a lo mejor solamente se crea una cada 400.000 billones de universos o algo así. Puede ser, aunque aún así se mantiene la regla de los sueños. Que son infinitos. Aquí se supone que te dieron la justificación de que la base de los sueños es que existan otras realidades las cuales puedes ver a través de esos mismos sueños. Y sí, a lo mejor no es que todos los universos posibles ya existen, sino que se van creando hacia adelante, como lo que dijimos, que hay algunos universos que están en la edad de piedra y otros en los que están 400.000 años en el futuro para nosotros, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces a lo mejor los universos en los que hay otras Américas Chávez ni siquiera existen, o solamente puede existir una hasta que muere y reencarna en otro universo, alguna pelota de buen estilo. Puede ser. El caso de un universo el cual no pueden existir dos versiones muy similares al mismo tiempo, sino que al menos una debe pasar a la no existencia para que exista la otra. Ya. Ok. Solo diré que no sé. Otra cosa que se me hizo rara es que, bueno, el propio nombre de América Chávez y el español, el inglés y todo eso es algo que me es bastante raro para un universo que es una instancia única. Digo, es algo tan apartado que uno se imaginaría que habría un lenguaje completamente diferente, una cultura bastante única y demás, que de alguna forma siga existiendo aún en un universo como ese que se supone que es irrepetible, algo como son idiomas como el español y el inglés, y un nombre como América Chávez. De hecho, me duele en el alma cuando lo digo. Es muy raro. Otra cosa que también se me hace curiosa es que recuerdo que cuando el Doctor Strange andaba caminando con la América Chávez por ese universo de los Illuminati, esta le da lo de las reglas del multiverso. Eso de siendo la primera de nunca creas que lo sabes todos. Cuando viajas a un nuevo universo siempre puede haber detalles que por más cotidianos que parezcan, pueden resultar en una confusión absoluta. Pero en sí parece que ella misma no es que para haber viajado a tantos universos en varias veces, creo que a más de 70 según dice en la película, no es como que sea algo que ella mantenga presente.
Digo, llega a un país en un universo que nunca había visitado antes y por alguna razón esperaba que alguien de ahí conociera lo que es el español, sin saber siquiera si era algo que existía en ese mundo. Y por eso dije que a lo mejor los universos similares se agrupan, Ujú, ¿sabes? O sea, puede ser eso. ujú, Igual, lo de que América Chávez es una instancia irrepetible es técnicamente mentira porque es sencillamente la América Chávez de la agrupación Marvel del universo, vamos a decirle. ujú. Multiverso. Pero sí, es que de neta no puedo dejar de imaginarme a la hija del mismísimo Hugo Chávez. A ver, la hija de Hugo, el Hugo Chávez ultracapitalista amante de Estados Unidos, que le llamo así. Hubo un universo en el que el de este Hugo Chávez fue literalmente Marco Pérez Jiménez. Y me pregunto en cuántos universos el Maduro sería buen gobernante. He visitado 14 millones de ellos y a ninguno. Pero bueno. Y no sé cómo les haya parecido a ustedes, pero respecto a todo ese trayecto de la América Chávez en la película, desde su inicio hasta, bueno, pues el final cuando ya aprende a controlar sus poderes, es decir que, no lo sé, me pareció bastante insípido, honestamente. Me gustó que fuera hasta eso mejorando su relación con el Doctor Strange, que le agarrara confianza y todo eso, y que en parte le bajara la mamonería. Pero respecto a cómo aprendía a controlar sus poderes, bueno, no sentí que en verdad hubiera mucho aprendizaje detrás de ello. Ahora que lo estoy pensando, no sé si hay alguien de cómics acá que sepa de esto, o sea, si sepa que si American Chávez existe en los cómics, o sea, un personaje de la película o algo así. Pero los poderes, ahora que lo pienso, me suenan muchísimo a un SCP. Ahora mismo no me acuerdo el número, pero me suenan muchísimo. Como que se transporta un multiverso al azar, sin control. Sí, creo que era un SCP-500 y algo, 600 y algo, no me acuerdo bien, pero era un viajero accidental de universos. América sí existe en los cómics, pero yo no sabía que podía como viajar en los multiversos por ahí. Yo tenía entendido, porque una vez me sometí a ver una de esas como películas de bajo presupuesto que es Disney XD sobre mujeres superhéroes. Era, pues prácticamente era Capitana Marvel 2, ¿no? Era como, podía volar y pegaba fuerte y decía cosas como Holly tamales o algo así, pero no que podía viajar por el multiverso. Creo que era Holy Guacamole. Bueno, creo que por lo menos podemos decir que no hay ninguna línea parecida en la película. No sé si hay alguna forma correcta de hacer esto, pero siento que hay ocasiones en las que esto de descubrir el poder o controlar la habilidad tiene más significado que otras. Diría que, para poner un ejemplo, instancias de esto que estoy diciendo vendría siendo como Steel Ball Run cada vez que Johnny adquiría un nuevo acto. Cuando eso ocurría sentía como un peso en los hechos, un crecimiento en el personaje. Me convencía de que era capaz de hacer las cosas que hacía, precisamente porque de alguna forma se las había ganado. Y diría que en esta ocasión no sentí eso. Pues a mí la película me gustó mucho solo por la dirección, pero por el resto me pareció mala. El guión me pareció muy malo. Honestamente fue muy bueno volver a ver la dirección de Sam Raimi y me encantaba muchísimo ver las escenas que me recordaban a Evil Dead. A mí sí me despertó bastante. Es que tal vez me estoy dejando llevar mucho por mi subjetividad, pero siento que Sam Raimi también vio que el guión no era tan bueno y dijo, lo voy a hacer lo más ridículo posible para hacerlo más llevadero. Y bueno, pues eso que comentas es un detalle.
Sam Raimi pues habrá sido el director, pero él no escribió el guión. De hecho, el guionista una cosa, no me acuerdo bien de su nombre, pero investigué trabajos previos después de ver la película. Y aparentemente trabajó en Loki, pero antes de eso trabajó en Ricky Morty de 2019 a 2020. Exacto. Y honestamente siento que eso explica mucho de la película. Sobre todo la parte de los Illuminati sí que está cargada con todas esas temáticas y esa forma en la que suele manejarla Ricky Morty. Sí, la verdad, el guión no me gustó nada, pero la dirección está genial. Así que tampoco puedo decir que es mala la película. De hecho, creo que ya A ver, uno a la vez. A ver, tú, Sania, dale. En fin, a lo que iba era que, bueno, por lo menos para ir concluyendo el tema de esta América, creo que todos estamos de acuerdo en que fue bien insípido, pero creo que las razones en esencia son estas, ¿no? Yo hice una película, el personaje, bueno, por lo menos por el inicio de la película, parece que va a ser una herramienta argumental que otra cosa, yo la admito, un poco más de trasfondo de este, y luego al final ocurre esto, era dominación de poderes, y esa creo que es sinceramente la peor parte, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo vi literalmente como Strange. Y con eso, bueno, ya te madreaste aguantar. Digo, es que para mí fue literalmente un échale ganas. La diferencia es que sí funciona en la vida real. Es que me parece súper gracioso, porque era de como de que no, tú sí puedes. Y pues el guión era basura, ¿no? Pero me dio mucha risa porque haciendo de guiñar el ojo, cuando lo por sí, todo eso, súper gracioso. Sí, es que esa última parte, ¿no? En la que precisamente ocurre todo, yo creo que en parte acaba dañando esto lo que habíamos visto el trasfondo, ¿no? Porque, piénsalo, no es solamente que la chica no sabía cómo controlar sus poderes, sino que tenían por haber mandado a su madre a Dios sabe dónde. Entonces, o sea, me resulta muy difícil de creer que simplemente Strange haya podido esto dominar su miedo. Capaz si hubiera habido esto un desarrollo más oído antes y esas palabras hubieran sido que para lograr dominar sus poderes me lo hubiera creído. Pero tal y como está planteado, es un desastre. Ujú. Sí, realmente es eso. Se siente como si hubiera algo que falta ahí de por medio para que te lo creas en verdad, algo que te haga sentir que se logró algo. Sí, realmente, como el guión es muy malo, pues cuando terminas de ver la película solo te quedas con eso. Ujú. Y como dije, Es lo más esencial. pues eso, se trata de un escritor que trabajó en Ricky Morty y eso me hace pensar un poco cómo se maneja este tema de multiverso y demás desde Ricky Morty, cómo es que eso se trasladó a la película. Diría que en Ricky Morty siempre está esta especie de, por un lado, cinismo respecto a los hechos que pasen, al fin y al cabo hay más universos y tal. Realmente no importa mucho lo que pase en este en el que estamos. Y por el otro lado también la cuestión de Ricky Morty de tampoco detenerse a explicar las cosas, sencillamente pasan y pues ahí quedan. Y diría que eso pues llega a afectar bastante en un universo cinematográfico cuyo rumbo actualmente parece ser querer crear algo pues interconectado de muchas realidades, pero con una cierta coherencia, algo que más o menos quiere tratar de sostenerse a futuro. Perfecto. De hecho, concluyendo con algo que mencionaste, ¿no? Que siente como que se falta esto, un tramo de la película. No investigué mucho al respecto, pero sí llegué a escuchar que hubo un problema y que recortaron esto media o una hora de la película o algo así. No conozco los motivos, no investigar. Simplemente no escuché esto en la discusión por internet. Así que capaz de que está faltando en toda esta parte del desarrollo de América. Ujú. A ver si después sale todo eso de las escenas eliminadas o tipo alguna edición del director o algo así, para ver qué fue lo que se perdió en ello. Una de las cosas que escuché que más se comentó es que tal vez la película por el principio tenía alguna escena con el Barón Mordo y que eso más o menos servía de conexión para cuando se encuentran con el Barón Mordo del universo de los Illuminati.
Pero bueno, pues ahí vete a saber qué fue lo que quedó y lo que no quedó. Creo que se quitaron la escena con Mordo. Bueno, sí, fue oficial, ¿no? Pero Sí, me imagino que la quitaron por los problemas con ransomware. creo que la escena es como muy violenta, ¿no? Incluso para la película se supone porque era Mordo que en la película, en la primera de Doctor Strange, se supone que su objetivo era voy a matar a todos los seres mágicos a la verga. Ah, como el Crocker. Quería matar a Wanda, ¿no? Se supone porque ella es el ser mágico más poderoso. Entonces creo que la escena que borraron fue prácticamente Mordo llegando por detrás o algo así y Wanda nada más le cortaron la cabeza. Creo que la quitaron porque pues era demasiado gráfico para Sí. Marvel Disney ver al pobre negro decapitado. Pero me gusta muy con él. Está un poco la escena del decapitado, pero hombre, Doctor Strange literalmente clavan a uno esto en, ¿cómo se decían? Piedras enojadillas. O sea, ¿saben la escena que me refiero, no? Y creo que ya llegaremos a esas escenas en un momento. O sea, pero era simplemente para comentar que esa escena me pareció un poco gráfica, la verdad. Creo que me importó más que no sé, que decapiten a alguien. Digo, Sí, esa escena. Yo me quedé con cara de que, ¿qué? honestamente, mira, te diré una cosa, los estándares que tienen los sensores para decir qué pasa y qué no, llegan a ser bastante raros. Hay cosas, mira, he escuchado que muchas veces las marcas llegan a afectar, por ejemplo, tipo, una persona no puede tener una conversación por internet que vaya mal en una Mac y después así cerrar la laptop de golpe, porque dirían, oh, se enojó con la computadora, se enojó con el producto, no hay que poner eso. Así que sí he escuchado que llegan a pasar cosas raras o absurdas a la hora de decir qué pasa y qué no la censura. Los que censuran en Estados Unidos censuran cualquier cosa, porque yo recuerdo que en la época de Power Kids, ahí por los 90, censuraron un capítulo de Pokémon porque mostraron una pistola, pero después Power Kids también se encarga de la distribución de una serie en la que todos los capítulos te mostraban pistolas, armas, fusiles, explosiones, ridículos son. Bueno, en esos casos creo que también importaba mucho las decisiones de los japoneses a la hora de la distribución a otros países, pero tampoco estoy tan seguro, así que mejor ni me meto mucho en eso. La escena, creo que era de Yu-Gi-Oh! De estos agentes apuntando un clichero a un tipo en lugar de tener armas en la mano. De hecho, ¿no? Yu-Gi-Oh! Se supone que o sea, el concepto de te voy a enviar a Shadowrun es como es censura, ¿no? Porque supone que 4Kids lo quitó para no decir Muerte. porque la original supone era te voy a matar, ¿no? Entonces se les ocurrió así como el concepto así viendo lo del Shadowrun para no decir te voy a matar. Yugi, ayuda, me convirtieron en un NFT. Capaz para una serie de niños está bien, pero luego lo principio es como que prefieres la muerte o enviarte a una especie de infierno. Verga, hay un universo en el que hicieron un NFT con mi cara. Dios. El dolor. Pero bueno. También hay un universo donde nosotros somos más ricos que Elon Musk. Eso me pone a pensar, hay un universo en el que yo soy madurista. Jesucristo. Pero bueno. Lo que me aterra es que tal vez hay un universo en donde yo apoyo al Imperio Otomano. Es más, tal vez haya un universo en el que tú seas emperador de Roma. Yo estoy seguro que hay un universo en el que yo fui el piloto del 11 de septiembre. Miren, si seguimos la lógica de que los sueños son representaciones de otros universos, de otras versiones nuestras, significa que, verga, mis sueños húmedos. Iba a comentar eso. No salieron unos sueños bien lógicas mías. Hubo un universo donde era un emperador romano y arreglaba todo el problema del siglo V. Mate, eso nunca pasó.
sea que hay un multiverso en el que yo estoy con Ash, May y Brook y demás elencos de Pokémon escapando de Goku en el .cj de GTA. Básicamente. Oye, ¿seguro que no lo pusieron suelto? El que mi papá no me abandonó. Mira, Entonces hay un universo donde mi voz sea grave. el Doctor Strange revisó unos 14 millones de universos y no encontró ninguno en el que tuvieras perras. Y hay un universo donde agua es real. Pero bueno, bajándole el autismo un momento, cuanto menos redireccionándolo, creo que ya más o menos cerramos las cosas respecto a la América Chávez, así que ahora sigamos con otra cosa. Los Illuminatis. A ver, no se les escucha cuando hablan todos a la vez, cállense a la verga. No diré, no los conozco. Muy bien, muy bien. No los conozco. Pues en sí diría que algo que me choca con los Illuminatis se retorna con la regla que habló la América Chávez. Nunca creas que sabes incluso las cosas más básicas debido a que el multiverso siendo tan vasto siempre puedes sacar una cosa que te sorprenda. Y pues aquí te muestran que los Illuminatis tienen hasta una división encargada del estudio del multiverso que ha sido capaz de identificar otros universos y asignarles número. O sea, ya tienen un grado de conocimiento que podemos decir es estable. Y sin embargo, ellos mismos son bastante arrogantes porque no toman en cuenta esa regla de la que deberían ser conscientes, de la pluralidad de opciones que pueden llegar contra ellos, las cosas que no se pueden esperar. De hecho, eso tampoco contaría como la razón de por qué fueron destruidos. Diría que es una de las razones que hace más ridícula esa escena porque si te establecen que tienen ese grado de conciencia respecto al multiverso, deberían de tener esa sensibilidad para establecer ese axioma, ese de no podemos ser arrogantes porque siempre puede haber algo que nos sorprenda. No podemos estar preparados a todos de vuelta por infinidad de posibilidades. A ver, yo no diría que es un error per se, porque acuérdate, en la Primera Guerra Mundial los ingleses lo rechazaban la ametralladora porque dijeron que no sería útil en el campo de batalla y lo cegaron como si fueran, ¿sabes? Entonces a lo mejor es eso, que los tipos dijeron, somos muy poderosos, somos los más poderosos del multiverso, nadie nos puede repetir. O sea, tener esa arrogancia de pensar, ¿sabemos tanto del multiverso que nada puede sorprendernos? Tal vez lo estamos sobreviviendo. Pero me da mucha risa la frase donde dicen que el elástico de las 4 fantásticos es el hombre más inteligente del universo. Del mundo. Del mundo, perdón. Me da mucha risa. Bueno, en realidad no es tan inteligente ese universo, creo que se explica mucho. Sí. Sí, miren, a mí mucha gente se queja de que se murieron bien rápido, pero a mí no me molesta. De hecho, creo que fue lo mejor que se murieron rápido. Que los que se hicieron de lado. Y tampoco, aunque he de decir que, pues sí, quería señalar esto respecto a... Tenemos a estos seres los cuales están en contacto con conocimientos del multiverso, pero que en cierta forma no parecen ser ellos mismos conscientes de las implicaciones con lo que están lidiando. Sí, pero es el caso de personajes que son inteligentes porque el guión lo dice, no porque realmente hayan demostrado ser inteligentes, pues. Realmente es así. Tal vez si hayan hecho algo más de énfasis respecto a esto mismo de la arrogancia, tal vez no lo habrían criticado tanto, tal vez varios lo habrían visto más como una especie de fábula de esas de el gigante con pies de barro, el que cayó por su propio peso. Aunque bueno, piénsalo de esta forma, ya que todo el tema este de los británicos, ahora bueno, esto la capitana británica. Capitana British. De que son las Malvinas, concha tu madre. Sí, Capitana Bridge, me había olvidado de eso. Imagínate si la descongelaron en los 80s. Se vuelve a ver ese equipo, desgraciada.
imaginar su reacción al ver esto de Inglaterra. Oh, rayo, los crímenes de guerra. Eso significa que hay un multiverso en que Argentina bombardeó Londres y la conquistó. Y hay un universo en el que Paraguay se anexó a Argentina, Uruguay y parte de Brasil. Y hubo varios universos en los que Argentina de hecho fue conquistada por los ingleses y no se hicieron potencia. Hay un universo donde México no perdió sus territorios. Pero sin que hayan quedado como pura tierra inhóspita. Hay un universo en el que México le ganó a Estados Unidos, pero porque Estados Unidos fue incluso más incómodo. Pelea de inválidos. Y ahora un universo donde los confederados ganasen, pero solo duran 5 años. Literalmente esas son las novelas de Harry Turtledove. No me mande mi México, aquí inventamos la televisión a color. La perfeccionaron, ni siquiera inventaron. El César le encanta de los cimientos. Inspirador. Pero bueno, sigamos entonces con los Illuminatis. Entonces tenemos, diría que el momento más polémico de la película. Tenemos al Reed diciendo: oye, Wanda, no hagas esto, te entiendo, yo también tengo hijos, yo también se me iría la mano si los perdiera. Y seguido de eso: no lo hagas, Wanda, Blackwell te puede destruir con un susurro. Diría que esa es la parte que ha generado más críticas de la película. Diría que es el momento que más gente ha señalado como momento retraso. Yo insisto, este es el tipo más inteligente que el mundo se supone. Y le está diciendo esto al villano superpoderoso. ¿Cuáles son las habilidades de estos de sus aliados? Mira, honestamente creo que... Son unos tacos de arrachera, por favor, no me hagas unos tacos de arrachera, Wanda. te da unos tacos de arrachera, pero es carne de perro. Así sería lo más inteligente. Ok, pero aquí he de decir que me puse a pensar en una cosa, y era respecto a lo siguiente. Mira, ¿qué tanto conoce el Mr. Fantástico y los Illuminatis las habilidades de las que es capaz de acceder la Wanda? Por ejemplo, ellos son conscientes de que el Darkhold es peligroso y que puede dar habilidades bastante impresionantes. Por algo fue que el Doctor Strange de esa realidad pudo vencer al Thanos. Pero también me pregunto, ¿qué tanto son ellos conscientes de moldear la realidad y todo eso? Porque sí, vieron a Wanda destrozando todos estos robots y demás, pero, por ejemplo, ¿hubo alguna instancia en la que el Mr. Fantástico pensara: tiene poderes de realidad que harán que pueda incluso desaparecer la boca de mi compañero? Deberían, yo decía, en su universo se supone que Strange buscando una forma de detener a Thanos, cruzando todo esto en el universo y deformando la realidad y haciéndolo que está todo. O sea, deberían estar conscientes de ello. El pedo es que no te lo muestran, así que bien pudo haber sido Strange sacando el control total del Darkhold y haciendo un montón de cosas, o bien pudo ser Strange literalmente lanzando un rayito de energía más poderoso que las gemas y ya está. Así que eso te hace pensar, ¿qué tan conscientes son ellos de que una persona pueda tener esas capacidades para deformar la realidad? Porque ellos están partiendo de la base de que el peligro no es Wanda, porque ellos conocen una Wanda en su universo y pues no la toman como alguien peligroso, lo toman como alguien con grandes poderes, gran potencial y tal, pero que a fin de cuentas es alguien de potencial menor al del Doctor Strange. Así que ellos parten de esa base y de ahí supongo que es de donde obtienen esa premisa de: pues realmente podemos aproximarnos a ella de forma relativamente casual, o el punto de no imaginarse siquiera de que ya maneje la realidad misma. O a lo mejor Black Bolt, yo no he visto la película, así que no estoy seguro, pero tengo entendido que él también puede mediar de manipular la realidad cuando habla o algo así, ¿no? Entonces a lo mejor se pensaron que era como Reality Warper versus Reality Warper se anulan o algo por el estilo.
Pues como en la película solo quedó que desintegra las cosas cuando da el más mínimo susurro, yo me quedo con eso. Para mí, si no sale en la película, pues no pasa. Amigo, ya no estudió todo el universo. Es el pedo, cuando te metes a ver escalas de otros medios, siempre acabas con un montón de cosas que solo te dejan más confundido que al inicio. Es que encima ese tipo de personajes son los más difíciles de evaluar. Te puede matar una persona común y corriente con un cuchillo, pero al mismo tiempo puede destruir un universo entero. Son los más difíciles de evaluar en una escala. Otra Yo cosa creo que... que igual tuvieron que tener como muchísima más cautela porque bueno, yo presumo que en ese universo existen los X-Men, ¿no? Pues existe el Profesor X, así que deberíamos decir que sí existen. Y los X-Men se caracterizan mucho por tener como gente que hace cosas bastante parecidas a Wanda. De hecho, se supone que el punto de los X-Men es que a veces son como incontrolables y hacen cosas de Nivel Omega. Ajá. No, otros. Ay, mira, Rick tiene un hijo, ¿no? Dijo que él también tiene hijos, ¿no? Que tiene hijos en plural y que su esposa está viva. Ok. Entonces, bueno, no sé si sean los mismos, ¿no? Pero en los cómics se supone que los hijos del Señor Fantástico son como, digamos, un Manipulador de la realidad. Ajá. Bueno, no asumiendo, ¿no? Porque no sabemos, pero yo creo que deberían estar como muy conscientes del peligro que tiene como sería como enfrentarse a alguien que aparentemente viene de otro universo y puede manipularlo casi a su antojo. Siempre me dejó bastante confundido eso porque pensé, pues, ya ves los que el Dragon City, junto a estos dragones y sale un dragón de este tipo. Ahora me imagino, pues juntas al tipo pito elástico, a la mujer tetas invisibles y por alguna razón sale Dios en persona. Está graciosito eso. Digo, es como si hiciera eso de dragón tierra, dragón fuego y... ¡Ah, la verga! Ya me salió el dragón legendario. ¡Qué buena onda! En los cómics me parece que lo justifican que como los fantásticos tuvieron su poder de energía cósmica, ¿no? Y que al nacer su hijo es como que están más concentrados o algo así. ¿Eso significa que toda la energía cósmica se le quedó atorada en las bolas al Mr. Fantástico? No, sino que al combinarse la energía de su madre con el Mr. Fantástico, pues, como que se multiplicaron entre sí. A la verga, pinches cromosomas. En otro caso debió salir síndrome de Down. Yo sé, la mitológica de Dragon Ball, yo que sé, o sea, el mestizo con un humano, tiene un poder similar a un Saiyajin, es un poco más alto, a pesar de que en teoría no debería. Lo de Dragon Ball, Vegeta dice que el hijo hereda la fuerza de su padre, del padre más fuerte. ¿Saben? En cierta forma... El motivo de que los híbridos humanos humanos Saiyajin sean más fuertes es porque su poder viene de las emociones y los humanos al ser tan emocionales tienen la pelea en control de estas más fácilmente y por ello pueden alcanzar niveles de poder más altos aunque no tengan un buen control de ellos. Miren, ahora hablaré en términos del Kind of Magic, dado que él es biólogo, y siento que Dragon Ball es medio la marxista en ese sentido, porque recuerdo cómo es que Goten y Trunks eran capaces de llegar con bastante facilidad al Super Saiyajin 1, debido a que para cuando los tuvieron sus padres, pues ellos ya habían alcanzado ese estado del Super Saiyajin, que por eso les era algo fácil. Literalmente es eso de lo que le pase en la vida a tus padres, así en su vida biológica, va a afectar a la hora de sus condiciones de su nacimiento, como si dijéramos, le cortamos la cola a una rata y por esa razón sus crías no van a tener cola. Sí, prácticamente es dejarse madrear para que el hijo no te lo madre tan fácil. Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que los Saiyajin son extraterrestres, así que puede ser que la biología de su planeta funcione de esa forma.
Bueno, ¿sabe si el estado Super Saiyajin de alguna forma también cambia sus genomas? Digo, por algo se convierten en Arios ojos azules. Supuestamente, Akira Toriyama dijo que esa transformación es natural en todos los Saiyajin. El problema es que la cantidad de energía que tenés que tener para poder llegar a ella es tan alta que la mayoría de Saiyajin nunca llegaban. Y de hecho, por eso nació esa leyenda de que solamente el Super Saiyajin legendario, porque era tan raro que pensaban que era algún tipo de poder divino que se les otorgaba. Parece que sabes varias cosas de Dragon Ball, solo déjame preguntarte esto. ¿El estado de Super Saiyajin también se te paran y se te ponen colorados los pelos de los huevos? Eso ya no sé, pero ¿Saben qué? Por el bien de que la conversación no se vaya completamente al carajo, retomemos el tema original. Entonces, Muy bien. muy a la mierda. Ciertamente, hay que volver con los Illuminatis. En sí, uno puede imaginarse que el Ri tenía esta expectativa de que la Wanda que se encontraría sería una Wanda de un nivel más o menos similar a la que él conocía. De vuelta, más o menos saltándose esa regla de no esperes algo porque el multiverso es muy vasto, pero bueno, saltémonos eso. Y partiendo de esa idea, él esperaba hacer una disuasión, como dicen en inglés, deterrence, esta idea de que Wanda vería que se encontraría con un muro, con algo demasiado grande para que ella lo pasara de largo y que eso de alguna forma la detendría. Sin embargo, pues en su arrogancia la terminó subestimando y pues eso dio los hechos que, bueno, todos conocemos. Honestamente sí me dejó con la boca abierta cuando vi cómo es que se le sumió la mollera al Black Bolt. No esperaba una escena así, siendo sincero. A mí me gusta mucho. Los tipos divertidos. Muchos dijeron eso de Black Bolt es un sujeto que nunca habla porque se aventó un grito cuando vio que no tenía boca, pero me gusta esa justificación de tú que teniendo pito y nunca lo usas, no te pegarías un grito si vieras que te lo quitan. Yo sé. ¿Qué me ha pasado? Digo, también cómo iba a predecir el vato que de alguna forma la energía de su grito se lanzaría aún si mantenía cerrada la boca y que eso le destrozaría la cholla. No creo que alguna vez haya intentado, tú sabes, hablar sin abrir los labios. A mí me pareció bien necesario, no me pareció. Y lo sé. Me gustó. de hecho, eso de que dice de tratar de hablar sin abrir los labios, yo creo que sí lo habrá intentado alguna vez, en plan de a ver si me hago mímico y así puedo evitar destruir todo a mi alrededor y hablar, ¿sabes? Como tipo practicar para hacerla así de... Hola, ¿cómo estoy? Más o menos algo así. Sería curioso alguna interpretación de Black Bolt en la que él sea ventrílocuo. Pero, ¿cómo funcionaría eso? Por eso digo que sería chistoso. Bueno, ok. Siguiendo un poco con el tema este de los Illuminati. No sé ustedes, pero una de las cosas que más me sacó del pelo fue cuando es literal a medida de que todos los Strange eran estos peligrosos y había que chingárselos a todos en todas las realidades, básicamente. Esto fue una de las cosas que más me sacó del pelo, porque es tipo de vuelta no con esta misma, incluso estoy hablando esto de esta regla básica que establece esta América. Esta gente se supone que estaba investigando esto acerca de los multiversos. Se supone que el estudio se supone que es hasta una rama de la ciencia. No podían haber algo por la cabeza tan simple como que, no sé, digamos, matar a todos los Strange con lo que se encuentren. O por ejemplo, de nuevo, reintroduciendo el tema de infinidad que comentamos desde el principio, pon tú el caso de que existan otras realidades donde el resto de miembros del equipo tomaron una decisión similar a la del Strange, poniendo en riesgo el multiverso. Otra opción. También es verdad, ¿no? Pero el punto está en que, dale, vamos con esa idea, capaz esto, hay varios Strange que son esto peligrosos para el multiverso, que tú quieras, pero es que, insisto con ese punto, ¿no? Esta sí, ¿no es buena idea matarlos a todos?
Debería ser algo que se cuestionen más, aunque ciertamente no parecen gente de ciencia, por más que digan lo contrario. Perfecto, entonces es tipo, sinceramente, ¿no? Volviendo al tema este de que esta gente supuestamente tiene ya toda una rama de la ciencia desarrollada para estudiar el multiverso. O sea, una clase de método, no lo sé, no tengo la lógica detrás de ese método, ¿no? Pero el punto es que no debería tener alguna clase de determinar si este Strange es peligroso o no. Ahora que lo pienso, de hecho los Illuminati son Redditors. Cuanto más lo piensas, más sentido tiene. Pero tampoco los insultes tan feos. Se lo merecen. Se lo merecen. Sí. Yo cuando los vimos les dije, jaja, qué bueno. Richard seguramente fue el que compartió irónicamente esa frase de en este momento me siento iluminado. De aquí sacó el nombre de los Illuminati, ¿no? En este momento me siento iluminado. No por la bendición de un dios banal, sino por mi propia inteligencia. ¿Por qué no me iluminas esto? De hecho, el Reed hasta incluso tiene la barba típica de los Redditors. Oh, y bueno, pues aún partiendo con todas esas ideas de que en sí pudo haber alguna forma lógica de justificar esa decisión tan absurda del Reed a primera vista, pues algo que no puedo justificar de ninguna manera es el hecho de que tras ver todo lo que le hizo a sus guardias mecánicos, su mejor idea fuera estirar su brazo contra este ser que ya mostró ser capaz de generar campos de energía para protegerse de cualquier cosa, en vez de literalmente usar la tecnología que presumen es capaz de crear este vato. Digo, él entró a escena teletransportándose y se fue a enfrentar a este ser con literalmente nada. Fuera de broma, ¿no? Cuando lo que me pregunté y me hizo estar tirando la mano fue ¿qué diablos pretendía hacer, la verdad? Digo, es literalmente lo que han comentado, solo estiró su brazo para tocarle la teta. Que sé que es Elizabeth Olsen, pero hay que aguantarse. Pero, sinceramente, si esas hubieran sido sus intenciones, yo qué sé, bueno, hagamos que mi muerte por la operación de meme. Si esas hubieran sido sus intenciones, justifico. Aquí les va un consejo, nunca salgan con actrices. Es verdad. Aunque, mientras yo, mientras recuerdo, no quiero comentar. Bueno, continúo. Otra muerte que vi que en su momento causó mucho disgusto para varios fue la muerte de la Capitana Marvel, porque otros decían que murió de forma un tanto fácil, pero honestamente a mí no me molestó mucho porque en su pelea contra la Wanda se vio que esta rompió a través de su armadura y como que sustrajo su energía. Y dado que Wanda es una manipuladora de la realidad, pues honestamente la veo perfectamente capaz de eso y no fue algo que me molestara. Que la dejara sin poderes y después le tirara la estatua, digo, pues en sí es algo que puedo ver entendible, fácilmente, razonable. No es algo que me haya molestado. Así, ya recuerdo que estaba comentando. ¿Se imaginan que en realidad esto hubiera sido hilarante? Que hubieran establecido que, en efecto, esta gente es lo más inteligente del universo y es correcto que son lo más inteligentes, porque el nivel de inteligencia de ese universo es mucho más bajo que el de promedio. Pudo haber sido también, pudo haber sido. Sin embargo, todavía quedarían muchas cosas por justificar porque en cierta forma mostraron su universo como más funcional y futurista que el nuestro. A menos de que hayan dirigido todos sus esfuerzos a literalmente solo a una ciudad y el resto del mundo esté bastante feo, que también es otra opción. Digo, es cosa de genios ignorar el mundo exterior. Correcto, pero es lo que yo comentaba. En realidad no encuentro trabajo y todo esto. Ya está aquí. Algunas razones alienígenas o por el estilo y no tenía sentido. O dales el gusto y ponle que es Superior Iron Man, no lo sé. Capaz, capaz todo lo que vemos acá en el sector, con la única persona verdaderamente inteligente para salvar el universo. Hola Toybet, cabrón, algas miadas.
Qué bueno verlo por aquí, amigo. Ahora sí, solo quería soltar ese comentario retornando esto con el punto. Ok. En sí ya hablamos respecto a la actuación de los Illuminatis durante toda esta escena, básicamente. Pero otro punto en el que quiero pensar es este. Si hubiera sido exitoso el Black Bolt Pole y hubiera desintegrado a la Wanda, ¿eso realmente hubiera sido de ayuda? Porque piensa en lo siguiente. Desintegra a la Wanda, pero no está desintegrando a la Wanda que está causando todo esto. Está desintegrando al cuerpo de la Wanda al que se trasladó la conciencia de esta para existir en este universo, para alcanzar a la América Chávez. Entonces, aún en el caso de que esta Wanda no sea capaz de literalmente pasarse por los ovarios el grito de Black Bolt y sobreviva a eso de alguna forma por sus poderes, si aún así la destroza, pues destroza a la madre de unos niños, sino a la Wanda que está causando todo el pedo. Entonces, ¿qué van a hacer después? Van a volver con América Chávez. El Doctor Strange probablemente ya la habrá alcanzado después de su peleita con el Mordo. Entonces, ocurren unas cosas aquí, ocurren unas cosas para allá, y al final la América Chávez se va a otro universo junto con el Strange, al cual lo seguirá persiguiendo la Wanda porque está claro que va a persistir. Digo, en sí al pensarlo de esa forma, incluso si los Illuminati hubieran hecho las cosas bien, siento que sus esfuerzos no habrían sido útiles para parar a Wanda. Ya en esa escena, la tipa es simplemente una marioneta de Wanda, así que tipo, solo me tuviera. En sí solo dejarían sin mamá a unos niños. Eso que yo creo que lo hace ver incluso peor, ¿no? Porque piénsalo de esa forma. Si sus intenciones hubieran sido que hubieran tenido éxito, hubiera sido incluso peor. Quién sabe, tal vez si hubieran establecido eso de que no querían dañar a esa Wanda porque eran conscientes de que era una persona inocente, sencillamente siendo usada por un ser más poderoso en otro universo el cual ellos no podían alcanzar, tal vez se habría entendido también por qué no fueron full de lleno contra ella. No es que no, de hecho, eso hace que la escena en la que ese tipo le dice a Wanda que el superhéroe que ya no le desintegra el primo dice que todavía por este que quería o no me importa, este es un número. El universo se dura, no importa lo que pasa. Ahí está la cuestión. Y para cerrar esa escena de los Illuminatis, diría que la cosa más absurda que se me hizo fue que la de esta Capitana América esa duró demasiado contra ella, sí que tardó en morirse. De hecho, me sorprende que hay gente que incluso teoriza así de lo que pasó. ¿Por qué no lo mandaron primero? Solo no tenía con los grupos y ya. Y dije, no, es que como Wanda te recuerda, viene Steve Rogers, no tiene problemas, se tarda más en matarlo. Pues nada más juego de los directores Digo, es que esa pinche Capitana América está como el pinche Luis Echeverría aquí en México con sus 100 años. Los dos son unas malditas ratas que no quieren morirse. Se tardan para ello. Ahora lo que pasaré es otra cosa, y es respecto al número de los universos. ¿Se acuerdan que cuando están hablando así de, oh, estamos en este universo, este es el 800 y tal, ustedes son del 616? ¿Ya ven que es el número que típicamente se asocia a la línea base de los cómics? Y que antes el universo Marvel de las películas se le asignaba un número bastante largo, como de 8 dígitos. Siento que cada vez más se están haciendo conscientes de que lo que pega en estos tiempos son las películas y no los cómics, y siento que no estamos lejos de que quieran convertir la continuidad principal, la canónica, la de las películas y ya no la de los cómics. Porque en sí, digo,
Es irse de lleno con el 616, no es nada de 617, 626, es tomar el número típico de la continuidad principal. ¿Y eso qué quiere decirnos? ¿Más viendo cómo están en ventas en cómics? Realmente sí estoy percibiendo algo de atrevimiento a futuro. Y sinceramente, desde un punto comercial, que todo sentido del yo no soy fan de los cómics, no entiendo ninguna nunca, pero creo que sinceramente si fuera fan de los cómics, este detalle empezaría a alarmarme. Y con mucha razón, honestamente, con mucha razón. Mira, en defensa sobre eso, de cerrar las continuidades de Marvel no es una gran cosa, irónicamente, pues sí, realmente no es una gran cosa, simplemente, de hecho, hasta DC hace mejor con un multiverso, los trabajas en el mundo, y era obvio, ¿no? Solamente que compramos sistemas de la mina de hoy. De hecho, creo que hasta ha habido tipos que trabajan en un mundo como decían, o sea, yo no hablo ni una décima parte de lo que trabaja, de lo que hace una persona en Marvel, o sea, y yo sé que tiene que trabajar los conceptos, la historia y todo eso. Y yo no puedo hacer nada, o sea, yo no que pendejas a llevar. Y cosa que es ellos. Yo creo que no vayan a reemplazar tal cual la continuidad de los cómics porque igual todavía tienen como sus fans en extinción, pero todavía tienen sus fans. Lo que yo creo es que sí, precisamente lo que quieren hacer lentamente es ir como borrando o hacer bastante transparente las barreras que existen entre la propiedad que son las películas que tienen y los cómics. Especialmente ahorita que creo que anunciaron que las dos secuelas de Spider-Verse creo que también van a hablar bastante sobre el multiverso o algo así. Va a ser una película como de viajes también, como Doctor Strange. Entonces creo que lo que está apostando Marvel y Disney en ese momento es como permitirles, sin fusionar todo en una misma comunidad, permitirles tener como acceso fácil a, digamos, a la colección completa de referencias. Porque supongo que es lo que más vende para las personas que les gusta como la idea del multiverso y demás, las referencias, las versiones distintas, y teniendo como el multiverso como herramienta narrativa para todas las propiedades que están manejando en este momento. Creo que sería como una buena apuesta para ellos de implementar en películas, en cómics, lo que sea que vayan a hacer. Digo, realmente en esta última década creo que sí ha habido una distancia que se ha marcado debido a las películas. Ver algo como Los Vengadores, los seres más poderosos del planeta, creo que sí deja ver cómo era Marvel en otra época. Sí siento una diferencia de tiempo con eso. Y de hecho creo que esto es especialmente mentira. Porque recuerdo que en su día, cuando salió la primera película de Los Vengadores, muchos estaban súper emocionados y amargos porque lo consideran una buena adaptación de los cómics. Entonces es muy cómico ver cómo ahora las películas progresivamente, por estos pequeños detalles, se ha dado esto al final de una teoría, no podría ni nada confirmado, pero tal y como están apuntando las cosas, es irónico que las películas vayan poco a poco subiendo los cómics. Ciertamente, cierto. Pues sí, es ser una cagada de que ya sea, pues a ver, y de 50-50, tomando unos ciertos conceptos que igual funcionan en la serie original como que grabaciones, no sé qué. Pero como dijo antes, no creo que dejen así totalmente como todo lo que han hecho. Pero incluso, como que si van a hacer manualidades, no van a tomar lo que más le gusta a la gente y lo que más les y lo van a ir sustituyendo lentamente. O sea, esta cosa va a ser esto una democracia. Escuchan amigos. Entonces, incluso también como incluso la música vamos hasta fuera de como una línea de tiempo, ¿no? Creo que sí, inclusive uno de los problemas que muchos se quejan de los cómics y es cierto, ¿no? Es de que siempre está como una historia que está muy bien contada, por ejemplo, creo que incluso hace un buen de leer el cómic que están sacando la película de Sangor. O sea, está bueno y todo, pero al final termina como, bueno, ahora los tonos.
vamos a borrar la memoria y todo va a seguir tal y como lo dejamos antes. Entonces pueden seguir haciendo ese tipo de cosas nomás. Pues al día eso ya nadie lo recuerda y ya. No es la primera vez que lo han hecho. Realmente creo que es un concepto bastante usado y en la actualidad los jóvenes. Bueno, Ya que estamos en esto, alguien acá que haya leído los cómics puede llamarse la historia de los porqué de los películas. No está nada de que Si son mejores. depende, o sea, por ejemplo, Es que realmente a veces se manejan con cierto tipo de cosas. Tú puedes dar una noticia, tú tienes ciertos personajitos. pues sí, pero Al igual que Marvel, hay historias que no van a nada, o sea, como que existen en su punto. o sea, lo vimos a lo largo escrito que suele haber aquí en películas, Como, ay, ¿qué tal superhéroe no le ayudó a este otro? Es lo mismo que llega a pasar en los cómics, tanto de que muchos escritores dicen, bueno, ya les porque, ¿sabes por qué nadie le ayuda a este superhéroe cuando está solo? Pues bueno, imagínate que todas estas mismas historias están ocurriendo al mismo tiempo y por eso no pueden ayudarse porque literalmente se lo pensan entonces, bueno, pues es una... Siempre ha existido, o sea, no... También no creo que los cómics son full buenas, también se creen con un montón de errores. es el pedo de hacer que todos tus superhéroes sean de Nueva York. Sí, esa como que es muy gracioso de que, oye, ¿por qué no les ayudó? No están en la misma situación y todo, y les puede haber ayudado al superhéroe. Es que se encontraba ocupado también de la misma línea de cómics, también en ese momento de otro superhéroe. Es como si pasara al mismo tiempo. Entonces, como, no tiene sentido simplemente. O sea, tampoco es algo que pasa un poco en los cómics de que un personaje ayude a otros. De hecho, hasta lo señalan, es como, mira, ese personaje ayuda al otro. Pero cuando pudo nomás es algo muy... Porque también es que es como, bueno, sería un Deus máquina, ¿no? O sea, viene un güey, te ayuda y te para todo. ¿Te imaginas una historia tipo... Es tu mejor amigo y no hizo nada por ayudarte cuando estás enfrentando a tal villano. Es que no está mal, así de arreglarlo. Mira, déjame plantearte esta situación. Imagínate una historia donde tienes a un vato el cual está enfrentándose a una amenaza, llama a un compa para que lo ayude. El compa dice, está bien, irá en cuanto esté listo. El vato literalmente derrota la amenaza y poquito después va llegando el compa y dice, perdón por tardar, es que el metro estaba muy lleno. Pues sí, entonces es que o sea, por ejemplo, ahorita también es que es un mega evento, usualmente no suelen hacer eso. De que todo está pasando al mismo tiempo. Pero es como, oye, pero hay aventuras que literalmente están jugándose la vida de todo su universo. Y a veces también se ven una otra gente ninguna, no se conecta nada. O sea, es algo que también pasa. Se quedan muy en su mundillo. O de que, bueno, esto pasa en la ciudad, ok, pero porque nadie más ayuda. Está ocupado. Gracias. Al fin y al cabo es el peor de tantos escritores teniendo que manejar a tantos personajes a la vez. Es que como tal también algo que mucho los cómics es que no tienen mucho planeado, o sea, de que están en sus historias, se quedan ahí. Y es como, ok, si metes más, no sé si es super Batman le pide ayuda a Superman, pues es una máquina, o sea, simplemente es como, ya le hiciste el paro, se acabó, ya a ver si está raza o no sé. Entonces por eso intentan no poner esto. E incluso, también muchos no se dan cuenta desde que cuando sacan como con equipo todo, usualmente en los cómics de un personaje suele tener más intuición de la que termina teniendo cuando participa en equipo. O sea, como que se aprende. O sea, entendemos esto por el cual es así, porque en los dos escenarios, ¿no? Bien que no vayan a ayudar a esto a un superhéroe porque está ocupado, o bien que lo vayan a ayudar a esto. Entonces, estamos bien, o sea, si sería un trabajo de escritor un poco difícil. Y eso también pasa lo mismo como las otras, como tú te encargas de este proyecto, otro escritor se encarga de otro proyecto. Y es como muy muchas veces están trabajando y ni se le llegan a ver, es como, ya, pues si pasa eso en el mío, pues pasa eso en el mío. O sea, no se llegan a conectar. O sea, sí tendrían que coordinar a todos estos escritores, todas estas historias diferentes. Eso es muy complicado. Entonces, en términos de producción, sí sería algo complicado. Por eso solamente como que los mejores cómics es bueno ser personaje solo, o sea, así como, porque no tiene ayuda, pero siempre es una estupidez, una tontería o es un punto inconexo de cierto tiempo y así justificas porque bueno, intentas juntar y todo.
también la gente como que olvida que son cómics, o sea, a diferencia de, y es algo que sí podría ser más actual de manga, es como de, como es una sola línea y tiene algo más planeado, pues no se complican tanto, pero son historias, es como no sé si juntaras, ahorita se me viene a la cabeza una estupidez, ¿no? Se hace One Piece con pinche Nahatsu no Taisen. O sea, no tiene sentido, ambos son equipos, pero terminan manejando esta clase de multiversos y todo por juntarlos. Es lo que pasó con las empresas, de que empezaron teniendo muchos, no saben, desde que, pues de hecho muchas empresas, pues al principio, pues no tenían, por ejemplo, la historia de Batman o la de Superman en el mismo nivel, o sea, eran historias inconexas. Es como si en el universo de Batman existía Superman, pero fueron contando, y son tantos superhéroes, pues ¿cómo explico que no están ahí? Y eso es lo que pasó. Sí, bueno, pero bueno, ya para ir concluyendo esto, creo que lo que podemos concluir es que si bien esto evidentemente no hay nada confirmado por las señales que estamos viendo, versión, sí es muy posible que las películas vayan en los cómics como una línea canon, por así decirlo. Pues, entonces eso, ¿cuál sería el siguiente tema? Bueno, lo que tengo después en mi lista es respecto al libro del Vishanti. Ya ves cómo es que está todo este punto de tenemos que encontrar el libro del Vishanti y tal, hacen todo ese camino, evaden a la guanta, a veces caminando muy lentamente, solo para que al final ese libro se destruya y acaben en otra realidad. Honestamente yo sentí que todo eso al final fue un punto bastante muerto en la trama. Siento que eso, pues no es que haya valido mucho en sí mismo. Yo siento que ese libro salió más como por Raimi, por sacar el Necronomicon nomás. Digo, más referencias al Necronomicon, lo habría aceptado bastante bien. Digo, el propio cameo de Ash en cuanto lo vi me encantó. Recuerdo que tristemente fue el único en la sala de cine que se inclinó hacia adelante al ver que era el mismísimo Bruce Campbell. Me dio algo de tristeza que no muchos lo reconocieron. Diría que nadie. No escuché ningún murmullo o «Oh, mira, es Bruce Campbell». Es que todavía le faltaba el video de, no sé, de X youtuber hablando sobre la historia. Escena postcréditos explicada. De hecho, ya que estamos hablando parte de ese libro, no sé ustedes, pero una parte que se me hizo especialmente absurda es que cuando abren la puerta pasan a la dimensión esta extraña en la que está el libro, porque no cerraron la bendita puerta una vez que entraron. Digo, ¿por qué se tardaron tanto en ir por el libro? Digo, en ese punto seguían siendo perseguidos y aún así se pusieron a ir con mucha cautela, como si de alguna forma no hubiera un único camino que los llevara hasta allá. Sí, y toda esa parte fue como que, pero ¿qué están haciendo? Fue todo un momento muy XD esa parte. Sí, es que yo cierra la puerta, no va a poder abrirla, o si la abre le va a costar. Cierra la puerta, se empieza el libro, pero ¿qué es esto? Honestamente, la gente que se está cagando y tiene que ir al baño es más rápida que ellos que están en una situación de literalmente el multiverso pudiendo acabarse. Exacto, o la parte en la que estaban tratando de Strange, usa tus benditos poderes y tráelas aquí. Strange, abre la dimensión espejo de nuevo, aunque sea eso te va a dar 5 segundos más. Strange, que es magia, por amor a Dios. Es el pedo con Strange, sus niveles de poder llegan a variar demasiado según el momento. Es que no está inspirado, ahí está. Es que estaba muy ocupado pensando en cómo es que nunca ha sido feliz. Como si quiere culiar a la Wanda, porque te voy a dar tus hijos, vieja pendeja. Alguien tiene que hacer esto, una parodia de todas estas películas de Doctor Strange, tiene que hacer algo así este tipo Doctor Strange de Strange Outreach, en el que hagan esto doblajito y se llamará Witch. De hecho, recordé a alguien más así directo de Doctor Strange, mejor de ese dibujo de Gerde, mejor dame ese culo, perro. Otra cosa que me acordé ahorita
¿Te imaginas unas imágenes de Wanda como la Llorona, así de ¡ay, mis hijos! Uf, pasado. Sí, yo había pensado eso en la película. Yo hubiera quedado bastante. Pero sí, todo ese punto del Vishanti me pareció un punto muerto. Y honestamente hubo algo que me quedé pensando. En sí, el final prácticamente me lo tumbó para abajo, pero igual se los cuento. Ya en todo esto del Darkhold, el libro del Vishanti y demás, pues cuando el Doctor Strange llegó con el Strange malvado para obtener su libro y así, esperar que la resolución fuera de todos estos hechizos realmente no es que sean una cosa de magia del mal o magia del bien. Realmente lo que importa es la persona que les dé un uso. Que en sí el Doctor Strange utilizando el Darkhold y superando todas sus dificultades para llegar hasta su universo y poder defender a América Chávez de la Wanda, eso fuera lo que marcara la diferencia entre Wanda o el Strange del universo de los Illuminati usando el Darkhold y nuestro Strange. Que al final no fueran tanto libros de magia buena y magia mala, sino que realmente recayera en la propia voluntad del portador. Claro que después llegó el final de la película con el tercer ojo saliéndole y todo eso y pues ahí me chingué. Pero creo que se me entiende. Sí, yo justamente estaba pensando lo mismo, ¿no? Y de hecho hubiera sido presentado de esa forma, ¿no? Porque si importa, pues tanto la herramienta que uses y no el portador de ¿Y sabes qué me dejó pensando en eso? Las palabras del profesor X, la confianza que él le tuvo a Strange. Yo sentí que ese era el punto al que querían llegar. Espérenme, ahorita vengo. Ok, ok. la última parte que hice, la confianza de Strange ahí me quedé. Ah, sí. Porque realmente sí me quedé pensando al respecto en eso. Ya ves cómo es que el profesor X mostró esa confianza en que este Strange de hecho podría mostrar su valor y hacer lo correcto. Yo pensaba que apuntaría algo más o menos por ahí, que por eso se había mostrado eso, que esa era la idea. Sí, de hecho podría haber tenido temáticamente hablando, me genera esto bastantes conflictos. Ujú. Porque claro, esto de dos formas. Primero lo podría haber utilizado para dar un mensaje, mencionarnos de que puedes esto, no es tan importante la razón que se use como intenciones con las que lo haga. O podrías también haber dado un mensaje, ¿no? De este Strange. Yo que sé, quizá utiliza extremadamente todo esto y un bien mayor. Sinceramente, por cómo acabo que no Ujú. esto me hizo mucha gracia, pero A ver, intenta acercarte un poco a tu micrófono que se te está medio trabando. a ver, un poco mejor. Poquito, poquito. Lo que iba diciendo, ¿no? Pero esto también es otra cosa que da problemas. Visualmente, ver Strange como un tercer ojo, Ujú. pero más allá de eso, que, o sea, lo único que me explica el Tenshinhan, que es tan malo ser Tenshinhan. Entonces, tipo, en ese sentido, más allá de que, ok, tienes un tercer ojo y eso es raro, bastante. Aparte de eso, Digo, es que, ¿sabes? Ese tercer ojo me hace pensar en... Bueno, sé que no es Chuma Gorath, sé que su nombre es Gargantus, pero básicamente me quedo pensando en ese ser monstruoso del principio de la película y pienso si tiene algo que ver con ello y si en sí... Hola, hola, ¿se me escucha? o sea, es algo con lo cual esto, Y si en sí esa cosa que se le forma es más bien como indicios de un parásito tratando de apoderarse de su cuerpo, como un demonio. uy, eso estaría bastante de cool, la verdad. Digo, en cierta forma es como usar este libro, es como contraer un virus que, o básicamente ser, tú sabes, sujeto de una posesión. Algo así que es una magia esto muy poderosa, pero que va poco. Ujú. Es curioso ese concepto de
que interesante. Y es algo que evidentemente esto van a acabar desarrollando, pues espero que desarrollen. Pero sí es verdad que esta película, como todo producto individual, se acaba quedando un poco incompleta precisamente por eso, porque uno, más allá de las teorías que puede lanzar concretamente, no te muestran esto cuál fue el gran precio que tuvo que pagar Strange. Es otra cosa. Realmente la película sí que me dejó una sensación de extrañeza porque de repente ocurrió todo esto, la amenaza del multiverso y tal, y llega al final, y trato de pensar, ok, ¿cuál es el cambio ahora? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es diferente en estos momentos? Después de toda esta aventura, ¿de qué sacamos? Perfecto, este puede haber diferencia. Bueno, Wanda destruyó esto, se supone que todos los Darkhawks en todos los universos. Estoy seguro que eso tiene que generar alguna clase de conflicto, pero bueno, ignoremos eso. América ahora domina sus poderes. Y aparte está tratando de ser hechicera, que no todos pueden serlo, o tal vez sí, el net daba indicios, quién sabe. Bueno, yo qué sé, sí, cierto, recuerdo esa escena, bueno, en fin, ignorando ese hecho. Y que América aparentemente ahora que está aprendiendo a ser una hechicera, supongo que eso significa que se va a quedar un buen eso, ¿no? Entonces, eso, pues no se saca realmente nada de esto de la película para seguir en esto universo cinematográfico de Marvel, ¿no? De hecho, habrá que ver a futuro qué tan relevante. Y hablando de estas cosas y de conclusiones y demás, todavía tengo más temas listados aquí en las cosas de la película, pero se está haciendo un poco tarde, así que no lo sé, ustedes decidan. ¿Le seguimos aquí mismo hasta terminar o lo dejamos para la próxima semana? Sinceramente, yo puedo continuar un rato más, aunque ya depende también de ustedes, ¿no? Si están un poco cansados, si quieren lo podemos dejar para la siguiente semana, será por muy bien. Pues creo que irlo dejando por aquí hasta la próxima estaría bien para de nuevo hacerlo a las 10, tener algo de gente, que sea algo más activo, más vibrante, y así darle un buen cierre. Por ahora al menos ya cubrí más de la mitad. Perfecto, entonces, bueno, un gusto haber estado hablando con ustedes y este fin de semana. Muchas gracias a los que se unieron y también gracias a los que tuvieron que irse antes del cierre. Y pues creo que los veré la próxima. Muchas gracias, en serio. Bye. Bye, tengan buenas noches.